las dos preguntas que se hacen en la justificación, pues ahí está como la sustentación del por qué se escogió esa palabra, listo, o ese contexto, o esa cita bíblica. Hasta ahí llegué yo ya mandé eso. A mí me quedó haciendo, me quedó haciendo falta el estado del arte, porque esa compilación de todo lo que uno ha visto es bastante extenso. Monseñor Mancera, buenos días. Monseñor Jaime, buenos días. Monseñor, buenos días. Monseñor Jaime, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Monseñor, muy buenos días. Buenos días, Monseñor. Monseñor, muy buen día. Quedó congelado el saludo. Sí, quedó congelado, Monseñor. Ustedes lo dejaron frío. ¿Cuál es el diagnóstico, Héctor Luis? Tiene problemas con el problemas de diagnóstico es conexión que con el internet. hay heladas por la sabana y ya el padre lo cogió de la helada. Ese diagnóstico me gustó más. Monseñor, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Estaban dando un diagnóstico técnico de qué fue lo que pasó con la transmisión de Monseñor y decía Willy, lo cogió las heladas de la sabana. Quedó congelada ahí la señal. Buenos días. Buenos días, Santiago. Santiago. Santi. Buenos días. Santiago, muy buenos días. Buenos días, Monseñor. Buenos días, compañeros. Entonces tienen 5 compañeros de Villavicencio. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entre ellos Pablo Emilio Pérez Peña. Sí, señor. Mucho gusto, Pablo Emilio. Monseñor, muy buenos días. Muchas gracias por acogernos. Perdón un segundo. ¿Aló? Hola, amiguito. Es que estamos con lo de que el tubo tuvo la culpa. Por ahí un tubo se dañó. Menos mal que no estamos en forma presencial porque mi olor sería lleno de perfume. Copa. Porque no hubo forma de bañarse, no salió agua. Se rompió un tubo y me estaban llamando a contarme que sí, que están por aquí los funcionarios del acueducto, porque hizo un daño grande de todo el barrio aquí en Teusaquillo. Copa. Héctor Luis, ¿dónde? Ah, no, pues siempre me sale de primeras allá Héctor Luis. Padre, buenas. Perdón, un molesto momentico. Encienden la cámara todos, por favor, para la foto. Gracias. Aquí estoy, Monseñor. Pablito, enciendes la foto, la cámara, por favor. Don Pepe. Gracias. Nuestro profesor de matemáticas siempre. Muy bien. Joaquín. Ya lo vi, Dios mío, a Joaquín ahí todo. Monseñor, muy buenos días. Apostólico el día miércoles. Muy bien, Joaquín. Eufrasio. Monseñor. ¿Dónde anda? Se me perdió Eufrasio. Monseñor, muy buenos días. Ah, muy buenos días. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde nos lleva? Es que estoy en una cita médica con mis padres, pero ya en 10 minuticos ya llego a la casa y ya voy de regreso. Bueno, gracias, Eufrasio.
Reinaldo. Ah, Reinaldo se acabó de conectar. Muy buenos días, Reinaldo. Monseñor, muy buenos días, ¿cómo me le va, monseñor? Bien, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy bien, monseñor. José Gregorio. Buenos días, monseñor. Muy buenos días. Santiago Alfredo, muy buenos días. Carlos Alberto. Días, monseñor. Muy buenos días, monseñor Marcela. Espero que este año no vaya a tener crisis de identidad ni nada de esas cosas, que cada semana está cambiando de identidad o eso. No, de identidad no. Una cosa es cambiar los proyectos y actualizarlos, y otra cosa es tener crisis de actualidad. Eso no tiene nada que ver. Ya Ese lleva es un 3 buen propuestas. comienzo para el año de síntesis. Ya lleva 3 propuestas de artículo para la síntesis bíblica. Es que de eso se trata, o sea, mal haría uno en quedarse en el pasado, no, hay que actualizarse, entonces cambiar no es tener crisis de identidad. Válgame Dios, ya habla con sabiduría este hombre. Ya habla como ¿Sabiduría o con como atrevimiento, monseñor? Los años. Eso es atrevimiento, porque Sí, no, tranquilo, sabemos que más sabe el diablo por viejo que por diablo. No los provoque, monseñor, no los provoque. José Alberto. Hola, monseñor. Gusto verlo otra vez. ¿Qué más? Allá muy juicioso con monseñor Nelson también. Sí, allá ya nos puso. Ya todos tienen trabajo, sí, ya. Sí, señor, ya empezamos. Sí, es que estuve con él el miércoles reunido y sí, ya me contó. Sergio, ¿dónde anda? Aquí en la pantalla. Muy buenas, Sergio. ¿Qué Aquí tal? estoy, monseñor. ¿Cómo está, monseñor? Bien, muchas gracias. Bueno, me José alegro, monseñor. Luis. Aquí. Muchas gracias. Qué bonita foto en el WhatsApp. Familia. William Enrique. aquí estoy, monseñor. Buenos días. ¿Qué tal, William? ¿Bien? Bien, sí, señor. Claro que sí, gracias a Dios. Carlos Armando. Ahora se me perdió. Monseñor, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos Armando. Bien, sí, señor. Este año si no se rebaja el desayuno, ¿no? No, hay que colaborarle. Yo le colaboro, padre. La propina, lo que siempre le he dicho, es voluntario. Muy bien, Luis Eduardo. Monseñor, buenos días. Ahora Sí, sí. señor, buenos días. ¿Yo por qué estoy donde? Ah, es que está sin la cámara. No, arriba. John Álvaro. ¿Qué tal van esas clases? ¿Bien? Monseñor, buen día. Bien, monseñor, pues todavía de manera virtual, apenas por ahí medio retomando un poquitico la presencialidad, pero bien, gracias a Dios. Ah, bueno, muy bien. Pedro Antonio. Monseñor, buenos días. ¿Qué ¿Cómo más? está? Bien. Bien, sí, Muchas señor. gracias. Qué bueno. Y entonces me dicen que se hizo ahora Pérez. No, creo que ahora sí entendió que era solo para los de Bogotá y Engativá. Entonces, creo que se retiró. Sí, el compromiso con ellos es el colaborarles en la formación intelectual. Con los demás aquí, FACA, Fontión, Engativá, sí es todo el conjunto de la formación, aunque sabemos que Engativá tiene la parte de la formación pastoral organizada ya pues con el padre Alberto. Pero sí respondemos todos en la escuela por ustedes y su formación. Bueno, muy buenos días. Yo quiero invitarlos a que pongamos este momentito en la oración y quiero invitarlos a que escuchemos y leamos ahí la letra de un canto y que pues ese canto nos introduzca en la oración en este encuentro que vamos a vivir durante este año. Como un amigo a un amigo, Jesús, quiero conocerte.
quedarme contigo, compartiendo tu camino, como un amigo a un amigo, encontrarte en Nazaret. Carpintero, vecino, conversador, campesino, viviendo en silencio, 30 años sin brillo. Como un amigo a un amigo, Jesús, quiero conocerte para quedarme contigo, compartiendo tu camino. Como un amigo a un amigo, seguirte en Galilea, entre el pueblo sencillo, contagiando la noticia, liberando, llamando, encendiendo la tierra. Como un amigo a un amigo, Jesús, quiero conocerte para quedarme contigo, compartiendo tu camino. Como un amigo a un amigo, estar contigo en la cruz, servidor crucificado, salvador condenado, que mueres perdonando, que te entregas gritando. Servidor crucificado, salvador condenado, que mueres perdonando, que te entregas gritando. A un amigo, Jesús, quiero conocerte para quedarme contigo, compartiendo tu camino. Como un amigo a un amigo, verte resucitado, vencedor de la muerte, consolando, construyendo desde el fondo de la historia, repartiendo la vida. Como un amigo a un amigo, Jesús, quiero conocerte para quedarme contigo, compartiendo tu camino. Como un amigo a un amigo, verte, Jesús, entre la gente, viviendo en silencio, encendiendo la tierra, servidor crucificado, repartiendo la vida. Viviendo en silencio, encendiendo la tierra, servidor crucificado, repartiendo la vida. Compartiendo tu camino, como un amigo, un amigo. No se cayó la señal, ¿cierto? No. No, señor. No, señor. Este canto realmente es muy hermoso y expresa lo que es nuestra vida, no solo de fe, sino que tiene el sabor precisamente de lo que es la vida vivida desde la vocación de un ministerio ordenado, porque expresa muy claramente lo que significa esa relación personal con Jesús y ser su discípulo y caminar con él en Galilea, caminar con él hacia Jerusalén en la cruz, caminar con él ahora resucitado y compartiendo en todas las tareas y la misión que él sigue desarrollando. Ese es el sabor que tiene en el fondo siempre nuestro ministerio, esa amistad particular con el Señor Jesús.
y a quien le entregamos la vida. Doña María y don Pedro pueden ser muy buena gente, muy especiales y amar mucho a nuestro Señor, pero otra cosa es tener la vocación de entregarle la vida a nuestro Señor. Y en ese sentido, la especificidad del llamado, que requiere, por supuesto, de hacer una síntesis junto con el sacramento del matrimonio que ustedes ya viven, pero que tiene que ser en lo que le corresponde, tiene que ser real, una consagración, una amistad muy particular con el Señor Jesús, que nos llama a seguirlo y a participar con Él de sus tareas para servir al proyecto de amor del Padre Celestial. Y en ese sentido, le pedimos a nuestro Señor que este año de síntesis pues sea una oportunidad de consolidar esa amistad con Él, ese deseo de seguirlo, de que nuestro corazón realmente vibre por estar con Él, por asumir con Él las tareas del Evangelio y por supuesto de compartir pues la vida en su conjunto, no simplemente los fines de semana o no simplemente en un momentito de apostolado, como cuando estamos en un grupo parroquial, sino realmente consagrar la vida a nuestro Señor, realmente consagrarnos al Señor, entregarle nuestra vida al Señor. No solamente vivir con fe, sino vivir de la fe en el Señor. Y en ese sentido, pues le pedimos a nuestro Señor que nos dé la gracia de que podamos vivir realmente un año de síntesis de esta amistad que hemos venido reconociendo, cultivando, acrecentando con Jesús y que quiere asumir un rostro muy concreto en la consagración de nuestra vida a Él por la imposición de las manos y lo que significa ser llamados a participar del colegio diaconal en el presbiterio, pues en la diócesis, perdón, de Engativá y en nuestra arquidiócesis de Bogotá. Vamos entonces a pedirle a Papá Dios que sea Él quien conduzca este año, quien lo lleve a feliz término, quien nos dé las gracias que necesitamos para saberle responder a este momento de nuestra vida y a lo que Él está esperando de cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona Nuestras ofensas, como también también nosotros perdonamos a los que nos No ofenden. nos dejes caer en la Dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. A nuestra Madre Santísima, modelo de toda consagración, estrella de la evangelización, también encomendémosle este año que vamos a compartir juntos y que sea un año de síntesis, de consolidar una respuesta a la llamada que hemos encontrado en nuestra vida, en nuestra historia de parte del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, en los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues cuando hace 2 semanas el padre Monseñor Juan Álvaro nos comunicó al fin con qué curso íbamos a estar, no niego que me llené de alegría al saber que, bueno, ya había recorrido una parte del camino con ustedes y ya tenía el gusto de conocerlos un poquito más. Y por lo tanto poderlos acompañar de manera integral, no solamente en la clase que tuvimos de pastoral fundamental, sino en toda la formación de su vida hacia el diaconado permanente. Entonces, pues bueno, qué bueno estar aquí de compañeros de camino este año y que podamos
enriquecernos, tanto aprender yo de cada uno de ustedes, como ya lo venía haciendo, como pues que pueda compartirles a partir de mi vida y de mi ministerio lo que necesitan precisamente para saber responder también a nuestro Señor y asumir como pues en Solium, los que participamos del ministerio apostólico, pues saberle responder a nuestro Señor por la confianza que deposita en nosotros. Yo quisiera, por ubicarme, empezar a hacer unas preguntas para tener yo aquí como mi cronograma. Se supone que ustedes pasaron una carta pidiendo ministerio, entonces yo quería saber exactamente cuál es la radiografía del curso en ese sentido. En este momento, Monseñor, y perdónenme que lo interrumpa y que me tome la vocería del curso, pero solamente Pedro está pendiente por la candidatura. El resto de estudiantes de este curso recibimos ya la candidatura. Tendríamos que pasar la carta al final del año anterior solicitando el ministerio del lectorado, pero pues hasta ahora no nos han dado esa instrucción. Entiendo que a Pedro le habían enviado una carta diciéndole que podía pasar la carta pidiendo la candidatura, pero después le dijeron que no, que por ahora solamente se iba a hacer para quienes ya terminaron el periodo de formación académica. Ya, sí, porque se decidió hacer un cambio, ¿no? Es que ahora la candidatura decidió, es posible hacer eso, hemos estado acostumbrados aquí en Bogotá a recibir primero la candidatura y luego los ministerios, pero en eso ha venido haciendo un discernimiento del proceso y de real que alcanzamos a tener de evaluar y de mirar y de tener una visión de parte de la iglesia sobre el discernimiento de su vocación. Y por eso la candidatura decidió pasarse para más adelante, posterior a los ministerios. De hecho, en muchas diócesis lo hacen así en el seminario. Pero es que ajustándonos a las condiciones reales del proceso, el tiempo de conocimiento y de interacción y por lo tanto de un juicio sobre la idoneidad de su vocación supone más tiempo, y en ese sentido veíamos que la candidatura realmente que ya emite un juicio sobre la perspectiva de su vocación era muy pronto y que por lo tanto íbamos a pasarla para después de los ministerios. Pero entonces puedo aquí chulear que todos son candidatos, ¿cierto? Menos Pedro. Menos Pedro. En Engativá también ya recibieron la candidatura. Sí, señor. Sí, señor, ya todos. Entonces lo que están pendientes es del lectorado. Del Ministerio del Lectorado. Bueno. Sobre eso es muy importante que tengamos en cuenta pues que los ministerios dentro del proceso de formación son distintos de los ministerios vividos en la vida laical y parroquial, ¿no? Ahora más que el Papa decidió modificar el directorio, el código para que también mujeres recibieran el ministerio del lectorado y el ministerio del acolitado, porque ya lo está desconectando definitivamente del proceso de la formación sacerdotal y diaconal, que tiene pues todo un recorrido. Y en ese sentido, es muy importante reconocer que esos ministerios tienen una función pedagógica. Es una pedagogía porque, pues, sin duda cualquier ministerio en la vida de la iglesia siempre requiere una identificación con la palabra de Dios y un servicio a la palabra de Dios
y una identificación con el misterio eucarístico y al servicio del misterio eucarístico. Entonces, es una pedagogía que tiene un valor para uno mismo en primer lugar, es lo que importa en primer lugar. No es lo mismo recibir el ministerio del lectorado porque soy del grupo de lectores de la parroquia tal, que recibir el doctorado en el proceso de discernimiento y formación para el ministerio ordenado. Es distinto. Tiene más valores para uno mismo, como un proceso, como una meta que yo tengo que crecer precisamente en mi amor a la palabra de Dios y en la centralidad que le doy en mi vida a la palabra de Dios, y luego en la centralidad y en la identificación con el misterio de la Eucaristía, o que hace presente la Eucaristía. Y en ese sentido, es desde ahí desde donde debemos verlo, la pedagogía de la Iglesia en ese disponernos para participar del ministerio apostólico, en este caso del grado, en el tercer grado, que es el grado del diaconado, ¿no? Entonces, sin duda volveremos sobre él. En cuanto a los apostolados, yo sé más o menos en dónde estuvieron el año pasado, pero yo quisiera escucharlos. Perdónenme que les pregunte por la temporalidad, pero es que me toca así. ¿En qué año entraron a la escuela diaconal? 2017, padre. Comenzamos. En el 2017. Y en ese 2017, ¿su apostolado fue en sus parroquias, en la mitad de año o desde el comienzo del año? Comienzo de año. ¿Y el apostolado ese año 2017 fue en sus parroquias? Sí, señor. Sí, señor. En aquel entonces se llamaba el proyecto APE. APE. ¿Qué traduce? Era Proyecto Pastoral Especial, creo que era. No me acuerdo exactamente. Ya, voy a ver si lo tengo por acá. Bien, y en el 2018. En el 2018 estuvimos en el Codito. En el Codito. Todos estuvieron en el Codito. ¿En qué parroquia? ¿En cuál de las 3 parroquias que coinciden en el Codito? Varias estuvimos. Distribuidos en La pastoral. Estuvieron en la parroquia de San Juan Diego, en la parroquia del Beato Miguel Rúa. Beato Miguel Rúa y en San Calixto Caraballo. Sí, que Y yo estuve arriba, monseñor, con los padres Scalabrinis. Los Cabanis. Arriba. Bueno, entonces, Héctor Luis, ¿en dónde estuvo? ¿Con quién? Nosotros aquí dentro de la diócesis estábamos trabajando en la parroquia también durante ese año, porque no hubo una definición a nivel de diócesis como tal, de un apostolado. Entonces, en las parroquias básicamente. Perfecto. Lo mismo para Eufrasio, ¿cierto? Sí, señor, para todos. Sí, señor, para todos. Eufrasio y Luis Eduardo. Sí, señor. Sí, señor. Eduardo. Bien. ¿Y Joaquín en dónde estuvo? Allá del Codito, ¿con qué parroquia estuvo? Sí, monseñor, estuvimos en San Calixto Caraballo con el padre Pachito, sirviendo allá. Íbamos cada 15 días y cada 8 días estábamos en nuestra parroquia, en La Calera. Sí, señor. Estaban combinando 15 días en la propia parroquia y a los 8 días en San Calixto. ¿Y qué actividad hacían? Sí, padre, a mí me tocó así. En San Calixto estuvimos... Ok. No, Joaquín, termina. ¿Qué hacían cada 15 días?
Micrófono. Disculpe, padre. Sí, estábamos en las catequesis con los padres de los niños de primera comunión y confirmación, acompañando las familias en la pastoral a los enfermos, acompañándolos, llevándoles la palabra y la Sagrada Comunión. Perfecto. Gracias, Joaquín. Reinaldo, ¿en dónde estuviste? Estuve con el padre Pachito en La Perla. Pero esa es la parroquia San Calixto, ¿cierto? Sí, de la misma, sí, pero no sé si, pues antes de la separación que hicieron como dos parroquias, esa era como, no sé, como tomar la capilla o... Perdón, San Calixto Caravaggio estaba dividido en 4 partes, era La Perla, Santa Cecilia Baja, Santa Cecilia Alta y Cedro Norte. Entonces nos distribuyeron al grupo en 4 partes, entonces unos estuvimos, por ejemplo, en mi caso estuve en Santa Cecilia Alta, en Joaquito creo que estaba en La Perla. Y Santa Cecilia Alta y Baja fue lo que pasó a ser ahora la parroquia de Cecilia Romana, Santa Cecilia Romana, ¿no? Sí, sí. Pero cuando nos tocó a nosotros, esta era una sola parroquia y estaba dividida en 4 partes y nos distribuyeron acá en grupos. Muy bien. Y Reinaldo, además de lo que ya notó Joaquín, catequesis de papas y visitas, ¿algo más hiciste ahí? En La Perla, pues tuvimos, sobre todo en Navidad, hicimos la Navidad por fuera de la parroquia. Cada día íbamos a sectores que escogían y acompañábamos y adicionalmente... ¿Durante el año fue lo mismo, catequesis con papás y visitas a enfermos? Básicamente fue lo mismo. Íbamos después de las Eucaristías al visiteo a recorrer y llevar la Santa Comunión a los enfermos. Ya, muy bien. Gracias, Reinaldo. Gregorio. Sí, monseñor. ¿En cuál parroquia? Yo estuve en la parroquia San Juan Diego con el padre Diego. Y pues realmente allá al comienzo del primer semestre nos dejaron únicamente como un tema de observación. Sí, nosotros no nos pusieron a hacer ningún trabajo específico. Y luego en el segundo semestre ya el padre nos asignó un grupo de oración del mismo barrio para acompañar, hacer acompañamiento, del cual simplemente pues estuvimos prácticamente como en 3 o 4 sesiones nomás. Ya, gracias, Gregorio. ¿Y Santiago? Monseñor, pues yo tuve una etapa intermedia porque yo inicié en el 2012 y el 2015 ahí hubo un stand-by hasta el 2019. Recuerdo que más o menos sobre el 2014 nos enviaron a pastoral especializada en arriba San Cristóbal con la parroquia San Pedro Fabro. Y desde ahí pues he estado sirviendo en esa parroquia. Pues estábamos haciendo inicialmente, creando comunidad, evangelizando, apoyando al padre William Zuleta en ese tiempo. Íbamos a los ¿cómo se llama eso? A las juntas de acción comunal a hacer catequesis, hacíamos el acompañamiento del padre a la Eucaristía, a la Semana Santa, todo ese tipo de cosas. Y a mí me enfocó el padre William, era como de ayudar a los grupos para que se consolidaran, estar en todos los grupos más o menos como dando algunas ideas, especialmente me enfocó en la parte de catequesis. Entonces ahí estuve la mayoría de tiempo, estoy todavía ya con esa parte. Y alternamente con la parroquia San Judas Tadeo estábamos haciendo lo que era el proyecto APE, que lo alcancé a
pues a compartir de los pioneros de que empezamos con el proyecto y pues asistiendo con prematrimoniales, pero entonces actualmente la pastoral ha sido con la parroquia San Pedro Fabro. Ahorita ya tenemos templo, que Monseñor lo conoce, la bodeguita que tenemos, y ahí hemos estado ayudando lo que más se ha podido con el padre. La misma parroquia, en su parroquia. Sí, señor. Muchas gracias, Santiago. Con mucho gusto, gracias. Carlos Alberto, estuviste entonces en San Calixto, ¿no? Sí, en San Calixto, en Santa Cecilia Alta. Allí básicamente hacíamos un acompañamiento cada 15 días y acompañábamos a los ministros de comunión a llevar la comunión a los enfermos y hacíamos un visiteo a ciertas familias. En ese proceso de visiteo surgió algo que fue muy especial, que fue que algunas parejas que vivían en unión de hecho nos solicitaron de que por qué no les colaborábamos en un curso prematrimonial, porque una de ellas, pues a Jenny y a mí nos conocían porque hicieron el encuentro prematrimonial con nosotros en nuestra parroquia del Consuelo. Y logramos en ese año pues orientarlos y hacer un encuentro prematrimonial, y logramos de que se casaran por lo católico 10 de esas parejitas que estuvieron allí. Fue fundamentalmente lo que se hizo ese año. Muy bien, gracias. Para que podamos avanzar, solamente vamos a decir de dónde estuvimos. José Alberto, ¿en cuál parroquia estuvo? Monseñor, yo estuve en la parroquia de Beato Miguel Rúa con el padre Eduardo Winser Caviedes. La primera parte del año nosotros acompañamos a las visitas de los ministerios de comunión y hicimos visiteo ahí en el Codito. Luego ya en la segunda parte del año me asignaron para tener a cargo todo el tema de catequesis, de confirmación y de primera comunión de niños. Perfecto. Gracias. Sergio. Monseñor, yo estuve también en San Juan Diego. Allá tuve también a cargo, estuve con un grupo de adultos mayores y con ministros de la comunión. En Semana Santa, sí no estuve allá, estuve en la catedral. Muy bien. Gracias, Sergio. José Luis. Creo que está desconectado. Es que como él se conecta con... José. Es que él tiene problemas de audio, por eso se conecta con otro dispositivo. Pero bueno, mientras tanto, William Enrique. Monseñor, yo estuve con los padres Cavani durante ese año. El primer semestre estuve haciendo visiteo con los seminaristas que estaban allá, y en el segundo semestre estuve participando en las catequesis de confirmación y de comunión para los niños y jóvenes de la zona. Ya, muy bien. Gracias. Carlos Armando. Monseñor, estuve participando en la parroquia del padre Diego Hernán Ramírez, Juan Diego, la parroquia de Juan Diego. En la primera parte del año estuvimos con el diácono Carlos Sánchez, observando y participando y colaborando en la preparación de las primeras comuniones. Y también en la Semana Santa estuvimos acolitando y en la preparación de toda la Semana Santa. De igual forma con el padre Diego estuvimos haciendo visitas a los enfermos, con él directamente, y visitas a todas las personas que necesitaban en alguna otra ocasión. No necesariamente estaban enfermos, pues. Ya. Todo el año fue así. Muchas gracias. No, señor. Luis Edu. Señor. Porque yo me salté. Luis Eduardo, ¿en dónde estuviste? En Engativá también con la parroquia. Ah, en San la Silvestre. parroquia. Sí, señor. San Silvestre, ¿no? Sí, señor, San Silvestre. Ahí está, es el padre Héctor Uriel, ¿no? Héctor Uriel, sí, señor. Muy bien. John Álvaro. Buenos días. Estuvimos en la parroquia San Juan Diego. Trabajamos primero con adultos mayores, después trabajamos con ministros extraordinarios de la comunión
posteriormente con madres solteras y terminé con catequistas. Ya siempre hubo bastante. Pero igual, en el primer semestre conocimiento y en el segundo semestre, bien. ¿Y Pedro? Monseñor, yo me inicié estudios en el 2010. En el 2011 estuvimos en el primer semestre en la pastoral vocacional. Teníamos como base la parroquia del barrio Egipto y de ahí hacia el sur y oriente íbamos por todas las parroquias. En Semana Santa estuvimos en la catedral sirviendo y en el segundo semestre en el voto nacional trabajando con las etnias. Y ya en el segundo año, pues La Calera y empaté otra vez con La Calera aquí ya con este grupo. ¿Cuándo retornó Pedro a la escuela? En el 2019. Segundo semestre. Segundo semestre. Correcto. Bien. Monseñor, yo también inicié diaconado en el 2013, luego en el 2015 me retiraron y volví nuevamente en el 2018. Perfecto. Bien, y el 2019, ¿en dónde hicieron apostolado? Solo el lugar. La Calera. La Calera. ¿Todos estuvieron en La Calera? Sí, monseñor, en La Calera. Todos los de Bogotá. En Engativá estuvimos en Cota. En Cota. Bien, a Cota. Joaquín, ¿en qué vereda estuviste? Sí, monseñor, estuvimos en la vereda Quisquisa, Jerusalén, acompañando. No es necesario que me cuenten, tranquilos. Yo fui párroco de La Calera, ya sé qué es lo que hacen allá. Excelente. Eufrasio. Eufrasio estuvo en Cota perdón. Por Engativá. Sí, por Engativá, solo con nosotros, padre. Tengo el señalado, pero Reinaldo. En el rodeo, monseñor. Gregorio. El volcán, monseñor. Oh, Dios mío, se llenó de santidad. Gracias, monseñor. La vereda de la antesala del cielo. Con el respeto de Joaquín, por supuesto, que no es de allá, pero bueno. Santiago. En el Manzano. En el Manzano con mi prima. Sí, señor, con Albita. Alba Casas. Carlos Alberto. Epifanía Pinos Granadillo. En el helaje y frío Los Pinos. José Alberto. Y más arribita. Monseñor, yo estuve en el Hato y en el Líbano. Uy, estuve evangelizando a nuestra vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez. Qué maravilla. La pastoral de... Sí. La pastoral del whisky y del golf, monseñor. La pastoral del hoyo 18, dice William. Y dijo que iban también, sí, a la cima, por supuesto. Fueron a la cima ya a jugar golf. Sergio. Mundo Nuevo y el Manzano, monseñor. ¿En Mundo Nuevo siguió estando Rosario de catequista? No. ¿Señor? ¿Rosario siguió de catequista en Mundo Nuevo? En Mundo Nuevo estaba... No, en Mundo Nuevo estaba doña Lucía. Ya era una muchacha que se llama Rosario, pero es que pensaban venir para Bogotá. José Luis, ¿ya está con nosotros? Sí. Sí, señor, aquí estoy. En el 2018, ¿en dónde estuviste? ¿En qué parroquia? Beato Miguel Rúa, en la Capilla Buenavista. Ah, ok. ¿Y en qué vereda en La Calera? En Junia y Tunjaque. Uy, la tierra caliente. Dios mío, el único tierra caliente que hay en La Calera. Sí, señor. Gracias. William Enrique. Yo estuve, monseñor, en la Polonia, La Olla y La Jangada.
¿Y si lo sigue llamando Teresita o no? Todas las semanas hablo con Teresita. ¿Y ya fue a aconsejar a Santiago que termine de estudiar? Me dijo que sí, que tenía que llamarlo. En esas andamos, sí, señor. Sí, porque Sí, se está como desordenando Santiago. Santiago ha sido el misionero desde que tenía 5 años. Desde que tenía 5 años, cuando yo estuve allá en el 2008, 2009, ya Santiago era el que correteaba con todos los misioneros con solo 5 años y hablaba con la lengua trabada, pero era el que más hablaba. Y gracias, William. señor. Carlos Armando. La 36 y Ramada, monseñor. Pastor de la 36. Dios mío. Sí. ¿Y si ha llamado y ido a visitar a Doña María? No he tenido la oportunidad, doña María, pero sí le he llamado en varias ocasiones. Tengo que ir, monseñor, le soy sincero, tengo que ir. Tenemos que ir, sí, con la señora Claudia, y tenemos que ir, sí, padre. Pero no es fácil las comunicaciones, no todos tienen celulares y comunicarse no es fácil con ellos. Sí. Con Teresita, con todo ello, muy difícil. Sí. Con este niño que también tiene vocación sacerdotal. ¿Orlando? El pequeño, el hijo de Lucía, el nieto de Lucía. Uy, se me escapa el nombre. Se me olvidó el nombre también. Gracias. John Álvaro, ¿en qué vereda? Lejonal Salitre y la vereda que es de Choachí, que es que no me acuerdo el nombre ahorita. Queda Cartagenita. 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 Ya hicieron, me contaron que ya hicieron un cambio de límites y Cartagenita pasó a ser del municipio de La Calera. Ya al fin Obviamente lo cambiaron, sí. Ah, bueno, mejor. Pedro. Monseñor, estuvo 2 veces en La Calera. Sí, señor. Estuve bien paseado. Un semestre en la 33. Perdón, en la 36. En Mundo Nuevo, El Manzano. Y terminé en Pinos, Epifanía y Granadillo. Ah, bueno. El conductor elegido de Carlos Alberto. Muy bien. Y el año pasado comenzaron con el padre Wilfran, pero todo se paró, ¿cierto? Sí, señor. La pandemia nos cambió. Y en el segundo semestre las asignaciones que nos hicieron desde la escuela. Sí. Que algunos estuvimos con Monseñor Nelson y otros estuvieron en otras actividades. Muy bien. Bueno, así ya me hago una radiografía, Dios mío. Bueno, quiero compartirles un poquito cómo, pues, cuando hablamos de un año de síntesis, ¿de qué estamos hablando? Y por supuesto que la palabra es muy diciente. La palabra síntesis viene de que en el nuevo directorio para la ratio fundamentalis de la formación para el ministerio ordenado, pues presbiteral, pero eso tiene sus consecuencias en los otros, han querido llamar el último año como año síntesis, de síntesis vocacional, dicen también. Y por supuesto, claro, como con todo el tema de la pandemia, ustedes están viendo que tenemos sistemático 2020, sistemático 2019, sistemático 2018. Eso es un revuelto. Pero en situaciones normales ustedes serían los hermanos mayores. Entonces, en ese sentido, no tengamos... O sea, sí, ciertamente está presente los otros niveles y ya estarán haciendo sus peticiones para el sacramento del orden. Pero qué importante entonces que tengamos nosotros presente la identidad de este curso como síntesis. Y sin duda, en primer lugar,
estamos hablando de la síntesis del discernimiento vocacional. En el corazón de todo este proceso ha habido un discernimiento vocacional. Llamó a los que quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Ese es el origen de una vocación específica en la iglesia, que es el ministerio apostólico. Y dentro del ministerio apostólico se dan 3 grados de participación del ministerio apostólico. El grado de los obispos, que asumen la plenitud de todo lo que el Señor quiso del grupo de los 12. El grado de los presbíteros como colaboradores de los obispos y responsables también del conjunto de todo el ministerio apostólico, y el grado de los diáconos, ejerciendo dentro del ministerio apostólico lo que corresponde al ser signos de Cristo servidor. Y en este sentido, yo no sé, bueno, es que eso es todo lo que hemos estado tratando de ajustar. La profundización en lo que eso significa, la identidad de ese tercer grado del sacramento del orden, y que comienza por ese hecho de saber y comprender qué es lo propio del sacramento del orden en el grado de los diáconos. Pero antes de hablar del orden en sí mismo, de lo que estamos hablando es de la síntesis que llega a una claridad en los signos de un llamado del Señor, y no simplemente mi gusto por el servicio y el liderazgo. Ustedes ya me conocen y ustedes saben que yo soy una persona que hablo pan, pan, vino, vino. Que los diáconos, cuando estudiantes del diaconado, cuando son interrogados, cuando hablamos, ¿cuáles son los signos de vocación? No, es que yo quiero servir. Respuesta equivocadísima. Porque resulta que servir es propio de todo bautizado. Entonces, traer como argumento que yo me siento llamado por el Señor al ministerio del orden porque me siento llamado a servir, es una respuesta completamente incompleta. Muy bien para uno que está entrando a propedéutico en la escuela diaconal, pero para un tipo que está en el 4º o 5º año de la formación, o que es reincidente como Pedro, como Gregorio. Gravísimo. Reinsertado. ¿Por qué quiere ser diácono? No, es porque a mí me gusta servir. Mijito, váyase para su parroquia, ya puede servir, puede ir a barrer el templo, puede ir a arreglar los salones. Servir es de la vida cristiana. La razón de ser del diaconado es una vocación, es una llamada particular y con nombre propio del Señor a una persona para hacerlo partícipe del ministerio ordenado. Y por lo tanto, tienen que haber unos signos claros, identificados en su historia personal de que eso es así, de que hay un llamado del Señor y no soy yo el que me estoy inventando esto. Claro, la iglesia tiene que discernir eso y por eso hacemos consultas y evaluaciones y preguntamos, y como formadores de la escuela estamos pendientes de ustedes y tenemos la responsabilidad del discernimiento de esos signos que dan cuenta de que sí hay un llamado de nuestro Señor. Entonces, la síntesis en el discernimiento vocacional tiene que ser la claridad en los signos. ¿Y en dónde están esos signos? En su historia personal. Creemos en el Dios de la historia, que habla en la historia y a través de la historia. Por eso, si Carlos Alberto se le apareció la Virgen y le dijo que el Señor quería que fuera diácono, pues eso está muy lindo que la Virgen se le haya aparecido, pero no basta con que se le apareció la Virgen si en la historia personal no hay otros signos que confirman esos hechos extraordinarios.
Claro que nuestro Señor puede tener intervenciones extraordinarias, pero no es su pedagogía. La pedagogía del Señor es hablar en la historia y a través de la historia. Por eso contar y recontar la historia de su vocación es fundamental. Este año no tengan temor de sentarse y escribir su historia vocacional. Una y otra vez, porque en ese sentarse y escribirla, ponerla por escrito, ahí es donde ustedes van cayendo en cuenta y el Espíritu les va confirmando cuáles son los signos concretos en su historia, en la historia, no extraordinario. Se me apareció la Virgen. Bueno, pues respetable, muy bonito, qué bien, pero si se le apareció la Virgen, eso que le dijo tiene que estar confirmado por hechos que han ocurrido en su historia personal. No hechos, no necesariamente hechos puntuales, pero sí hay hechos puntuales. El hecho de que un día yo estaba en la misa y el padre dijo en el aviso parroquial, estamos invitando a las personas que quieren o sienten el llamado al diaconado permanente, y yo sentí algo. Eso es un hecho puntual, significativo, que se prolonga y se conecta con otras cosas que fueron pasando. Yo me acerqué, pregunté, investigué. Yo siempre he sentido esa llamada a una relación particular con nuestro Señor de una manera totalizante, pero bueno, el Señor también quiso que conociera a Margarita y Margarita pues es la razón de ser de mi vida en este momento, pero junto a eso nunca ha muerto un propósito de estar al servicio de nuestro Señor consagrado a Él. Entonces, aquí estamos hablando de la claridad, no son las motivaciones vocacionales para ser ministro extraordinario de la comunión. Son las motivaciones y los signos que hablan de un llamado específico a participar en la vida de la iglesia, del ministerio ordenado. Claridad en la especificidad de la vocación al diaconado y lo que implica el ejercicio del ministerio en cuanto a obediencia, disposición de tiempo, dedicación al pueblo de Dios. Yo les di las cosas desde las cosas tristes que veo. Yo les compartí a ustedes el año pasado cómo lamentablemente conocí un caso de un señor diácono que pasaron 10 meses de la pandemia, ni siquiera se le ocurrió llamar al párroco, ni siquiera se le ocurrió llamar a los enfermos a los que visitaba y les llevaba la comunión, ni siquiera se le ocurrió decir, oiga, yo puedo salir. Ay, no, 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 es que entonces yo me estoy cuidando, es que me toca cuidarme, es que me toca cuidarme. Una persona que le sobra completamente el ministerio ordenado, que nunca debió haberse ordenado. Por esa manera de comportarse ya deja ver que ahí no hubo una vocación y que desafortunadamente pasó de agache. Pasó de agache. No, si hay el diaconado supone una dedicación de tiempo. De tiempo. Miren, yo el año pasado con el curso en el que estaba les hice una encuesta. ¿Cuánto tiempo van a dedicar al ejercicio del ministerio diaconal? Y todos me escribieron sus horas en las que viendo su trabajo, sacaron horas. Entonces salió uno a decir, no, 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 es que uno es diácono toda la vida. Sí, uno es diácono toda la vida y 24 horas al día, pero tiene que tener tiempo para servir a la iglesia, o si no, no se ordene. No se ordene, este no es su lugar. Un diácono es para que uno diga, lo necesito en Ciudad Bolívar atendiéndome esta comunidad parroquial todos los fines de semana. Listo, señor, aquí estoy. Pero si no va a tener tiempo, no, 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 no. Este no es su lugar, así de simple. Y este año, pues ustedes saben que a este curso los mandamos a trabajar a Ciudad Bolívar. Y ya salieron varios diciendo, nos toca ir a Ciudad Bolívar, pero si estamos en pandemia, ¿cómo así? Monseñor Jaime dijo que solo era virtual, que ¿cómo así? No sé qué. Un tipo a estas alturas de la vida, que ya está empezando a poner
pero de que le toca ir a Ciudad Bolívar y de que le toca ir, entonces no sirve. Este no es su lugar, no es su lugar. O sea, ser diácono y ordenado es para dedicarle tiempo al servicio de la iglesia como diácono. Y eso es una síntesis que ustedes tienen que sacar y un balance que tienen que hacer durante este año. ¿Van a tener tiempo real o no para ejercer el ministerio? Porque si no hay tiempo real, es muy simple. Nuestro Señor no lo está llamando a este ministerio. Quédese en su parroquia de ministro de la comunión, es un servicio maravilloso. Quédese en su parroquia como catequista o como el grupo de la pastoral familiar. Eso no es menos que ser diácono. No vayan a creer que es menos ser coordinador de la pastoral familiar que ser diácono. No, todos los ministerios son necesarios. No le puedes ir a la cabeza, a los pies, no los necesito, dice San Pablo refiriéndose a los ministerios en la iglesia. Entonces no estoy haciendo yo aquí una comparación de menos. No. Es que eso no es su lugar en la iglesia ser diácono. Quédese en su parroquia y dedique las 2 horitas que tiene el sábado para ayudar en la parroquia. Pero su lugar no es ser diácono. Ser diácono es tener tiempo para servir, para ir y asumir las tareas de la evangelización donde se le necesite. Ustedes saben la crisis tan tremenda en la que estamos pasando por vocaciones sacerdotales en la Arquidiócesis de Bogotá. Solo tenemos 29 seminaristas. Y con los que se han muerto y los que se han jubilado, no tenemos reemplazo. Cada día somos más poquitos. Gracias a Dios vienen de otras diócesis o de comunidades religiosas a ayudarnos. Pero cantidades de sectores en Ciudad Bolívar, en Usme, no los hemos podido atender porque no tenemos gente. Pues para allá es que los necesitamos. Y necesitamos tiempo. Necesitamos su tiempo. Claro, en el diálogo y en la madurez de saber que también tienen que cuidar a su familia y tienen que darle tiempo también de calidad a su hogar. Pero tiempo es tiempo real. O si no, nuestro Señor no los está llamando a esto. Así es simple. Los está llamando a otro tipo de compromiso en la vida de la iglesia. Pero si no hay tiempo para dedicarle al ejercicio del ministerio, pues sí, suena muy bonito decir que yo soy diácono todas las tardes, noches y días, porque es un estilo de vida. Sí, es cierto, pero ese no es el corazón del ministerio. El corazón del ministerio es realmente prestar un servicio y eso requiere tiempo y disposición. Entonces, es muy importante en este año de síntesis que ustedes analicen sus tiempos, porque supone la estabilidad financiera de sus casas, supone la estabilidad emocional de sus hijos que los reclaman, de su esposa, supone los que tienen negocios propios, cómo disponen de sus tiempos. Todo eso tiene que ponerse en el balance y decir, oiga, yo tengo tiempo real para servir al Señor todas las tardes, entre semana y la tarde del sábado. Listo. Ah, bueno, eso es un tiempo valioso. No, yo solo tengo tiempo para ser diácono 1 hora a la semana. O por las noches de 7 a 9. Y por internet. No, mijito, este no es su lugar. Más bien asuma un apostolado virtual. Chévere. Es que la iglesia necesita todos los ministerios y todos los servicios. Pero para ser diácono, no, quizá no es. Entonces, en ese sentido, es un año de síntesis pensando con claridad la especificidad de la vocación del diaconado y lo que implica el ejercicio del ministerio. En cuanto a obediencia, sí, yo voy para allá. Disposición de tiempo, dedicación al pueblo de Dios. Ustedes saben que ya el año pasado, 4 de los diáconos ordenados, cuando se les pidió que se cambiaran de parroquia, no aceptaron y pasaron sus cartas de renuncia. Entonces, esa promesa de obediencia que hicieron fue una mentira, una farsa. Obediencia es obediencia.
Y si el obispo me necesita en Usme y yo vivo en Villa del Prado, allá estoy a las 7 de la mañana del domingo, listo para celebrar una liturgia de la palabra. Monseñor, una pregunta, ¿qué es eso de la carta de renuncia? ¿Qué es? No aceptaron, entraron en rebeldía de no aceptar el cambio de parroquia con el nombramiento, ¿no? ¿Esa renuncia es renuncia al ministerio o renuncia a qué? Es que quedaron en entredicho. Mejor dicho, ¿qué implicaciones tiene eso? Depende de hasta dónde se quiera llevar el asunto, ¿no? Porque, pues, por supuesto, no es lo mismo que un presbítero, pero sí tiene la misma gravedad porque depende de Roma, depende de la congregación para el clero, el hecho de la dispensa del diaconado, ¿no? Entonces, eso queda amarrado a ese proceso, pero hacer ese proceso no deja de ser dispendioso. ¿Es como cuando un Entonces, presbítero renuncia a su ministerio? Claro. ¿Es el mismo equivalente? Es que para renunciar al ministerio, la carta se escribe al Papa, ¿no? Cuando un sacerdote renuncia a su ministerio, lo que debe hacer es escribir una carta al Papa, pidiendo la dispensa del ejercicio del ministerio. Porque el sacramento del orden imprime carácter. Entonces, en ese sentido, es dispensa del ejercicio del ministerio. Pero no sé, yo no sé cómo habrá seguido manejándose el asunto, si se va a llevar hasta el hecho de que todo queda en un limbo o que pasen la carta al Papa para pedir la dispensa del ministerio ordenado. Gravísimo. Del ejercicio del ministerio. Gravísimo eso. Y más Claro. recién ordenado. Claro, porque es que supone el hecho, claro, se acostumbraron a estar en una parroquia, se acostumbraron a pensar que el ministerio diaconal es ser un acólito con estola. Y miren, tengan en claro que el nombramiento no es para estar en sus parroquias. Su parroquia tendrá que ser siempre su parroquia porque ustedes surgen de una comunidad. Entonces no necesitan que los nombren para su parroquia, eso seguirá siendo su parroquia. Pero otra cosa es el apostolado, el nombramiento canónico. Cuando venga un nombramiento canónico es para donde el obispo les pida y lo que los necesite. Y en ese sentido, claro, ustedes saben que no es lo mismo de nosotros nuestra disponibilidad total a saber que ustedes tienen familia, hijos, o hijos grandes o hijos pequeños, y en ese sentido creo que nunca se ha procedido de manera ciega o autoritaria. No. Se habla, se dialoga la situación, pero requiere disponibilidad y obediencia. Disponibilidad y obediencia. A mí me llamó mucho la atención. Normal en los primeros años de la escuela. Cuando el año antepasado, que les mandamos a trabajar en el ancianato de la primera con Caracas, y me llamó una esposa. Monseñor, ¿cómo es posible que tengan que estar hasta las 6 de la tarde? Si a las 6 en la Caracas con primera roban. No, monseñor, que salgan a las 5. Me acordé de la madre de los Zebedeos pidiéndole a Jesús, Jesús, yo quiero que Santiago y Juan queden a la derecha y a la izquierda, ¿no? Esta era la mujer pidiendo, no, que salgan a las 5 porque a las 6 es peligroso. Pues peligrosa es toda la ciudad. Y todo eso es parte de este ejercicio del ministerio donde uno le entrega la vida a nuestro Señor y a la iglesia. Y en ese sentido es todo lo que, como síntesis, claro, ¿por qué razón? Porque hay una vocación de amor. Esto no se hace sino por vocación de amor a nuestro Señor. Como un amigo que ama a otro amigo y camina con él. No se hace por otra cosa, no se hace por un sueldo, no se hace por un estatus. No, claro que hay riesgos. Sí, hay riesgos en Ciudad Bolívar y hay riesgos ahora roban y acuchillan en la 151 y bajando por la 94 y en el Parque del Chicó. Sí, son los riesgos de la vida. Y toda la esperanza de trabajo que tenemos en el barrio Santa Fe. El barrio Santa Fe es supremamente complejo.
pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ahí toca estar. Ahí toca estar presentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando uno dice, uy, no, yo no voy a ser capaz de esto, entonces tengo yo que irme hay un llamado, hay un amor primero, porque es una llamada de amor del Señor que piensa en mí. Es esa la síntesis. Y la madurez de las motivaciones en la respuesta. Madurez en las motivaciones para responderle al Señor. Uno como persona adulta tiene que tener razones para responder. Una cosa es sí, el Señor me está llamando, pero otra cosa es sí, yo quiero responderle. Yo decido y es mi elección responder a la llamada de nuestro Señor. ¿Sí me hago entender? Recordemos que ahí es distinto. Una cosa es que el Señor me esté llamando, otra cosa es que yo quiera responderle. Y el Señor es tranquilo. Si le decimos no, bueno, tranquilo, el Señor le va a poner otro camino, le va a proponer otras cosas. Pero el Señor jamás coacta nuestra libertad. Pues qué lástima que no sea este el camino que quiera responderle, que le está proponiendo nuestro Señor, pero siempre está la libertad. Monseñor, una pregunta. Sí, En una ocasión escuché a Monseñor Francisco, nuestro obispo, hablando con alguien que él le decía, estoy pensando seriamente en asignar diáconos a varias parroquias de la diócesis porque no hay presbíteros. sí, claro. Entonces, pues obviamente la conversación era de él con otra persona, pues yo no me atreví a meterme ahí, pero yo le pregunto a usted, ¿qué implicaciones tiene que un diácono asuma una parroquia? Exactamente, ¿cuáles serían las funciones que se asumirían desde el diaconado permanente? No es desde el diaconado permanente. Si a un diácono se le encomienda, eso se llama la cura pastoral. Eso está previsto en el Código de Derecho Canónico, que la cura pastoral, es decir, el cuidado del conjunto de la comunidad de fieles, se le encomienda a Héctor, a Reinaldo, a William, a Santiago. Para allá vamos en Bogotá. Se le encomienda el conjunto de la cura. Por lo tanto, si Héctor, si te nombran encargado de la cura pastoral, primero habrá un sacerdote al cual le tengas que dar cuenta, porque siempre se le nombra un sacerdote que esté pendiente del encargado de la cura pastoral. 2, te tocará buscar sacerdotes para que el domingo celebren la misa. Pero tú atenderás el despacho, tú organizarás los grupos, tú organizarás todas las actividades, toda la parroquia. Ya otra cosa es, dentro de ese conjunto de responsabilidades, ¿en qué colaboras tú? Porque en el resto te toca buscar. Yo conocí en Barcelona 2 experiencias, 2 parroquias. En Barcelona, 2 parroquias, la cura pastoral fue entregada a una comunidad de fieles, de laicos consagrados. Ellos eran los responsables de la cura pastoral. Entonces buscaban sacerdotes, buscaban para la celebración de los sacramentos, pero ellos eran los que animaban las comunidades, los que visitaban a los enfermos, todo lo demás. Ya claro, como diácono podrá asumir funciones litúrgicas las propias del diaconado, pero igual tendrá que buscar un sacerdote que los domingos presida la Eucaristía. Monseñor, y otra pregunta. Desde el punto de vista jurídico, tengo entendido que los presbíteros generalmente asumen las responsabilidades propias del templo, por ejemplo, en los pagos de los servicios públicos, de los impuestos y cosas de esas. Claro. Si a un diácono se le asigna una parroquia, ¿también asume ese tipo de responsabilidades? O mejor dicho, el que asume la cura pastoral, sea diácono o laico, ¿asume también eso? Por supuesto. La representación legal de la parroquia. Eso. Sí, bajo la supervisión de un presbítero. Pero sí asume la cura, al asumir la cura pastoral, asume la representación legal. Depende de las circunstancias, porque hay territorios donde quizá requiera que la administración la mantenga la vicaría territorial, como aquí en Bogotá,
y por lo tanto la función de administración de los bienes eclesiásticos la mantenga el vicario y se excluya del resto de la cura pastoral. Depende de los casos, ¿no? O en muchos casos, totalmente. Yo conocí a otra hermana, una monjita, Teresa, una monja hermosa que yo conocí en mi primer año de ordenado, trabajaba en Lourdes. Una mujer de un impulso y de una mística y de una alegría. Ella estuvo encargada de la cura pastoral de una parroquia en Santander, en norte de Santander, porque no tenían sacerdote y la nombraron a ella encargada de la cura pastoral y ella será la encargada de todo el proceso en la parroquia. Entonces, Monseñor, como en últimas, al encomendar a un diácono a esa función que dice Héctor, ¿sería como ser administrador parroquial o algo así? Sí, sí, claro, como administrador parroquial, ¿no? La palabra exacta no sería administrador parroquial por lo que no, el nombre no es exactamente ese, pero sí es semejante a lo mismo, que se asume la responsabilidad económica y toda la actividad de la organización de la actividad pastoral. Sí, eso ha pasado ya, pues por algo lo previno el Código de Derecho Canónico desde el 83, porque ya está pasando que en muchos lugares no hay el número suficiente de presbíteros y diáconos permanentes han asumido la cura pastoral de parroquias. Entonces, en ese sentido, sin duda, son figuras ya previstas por el derecho y las cuales, dadas las circunstancias de nuestras diócesis que siguen creciendo, que no tenemos suficientes sacerdotes. Claro, viene la otra pregunta y esa es la cuestión pastoral. En un principio es el criterio de si se trata de multiplicar y multiplicar y multiplicar parroquias, o más bien que se tenga una parroquia grande con muchos centros de culto y al diácono se le encomiende uno de los centros de culto, que sería otra figura, en vez de estar multiplicando administrativamente parroquias, de parroquias más grandes, pero con equipos pastorales en los sectores que asuman todo el conjunto de la actividad, toda la cura pastoral de un sector dentro de la parroquia. Entonces también está esa figura. Monseñor, una pregunta. ¿Se requiere profundizar para ese cargo, en caso tal de que sea, pues no es administrador, sí, la palabra no es ella, pero tiene que profundizar más en lo teórico, en lo teológico, en lo académico, o debe tener un perfil un poco más amplio? Sí, necesariamente habría que darle una introducción, una capacitación en la parte de sus deberes canónicos, lo que está regulado por el código para lo que es la cura pastoral de una parroquia, de todo lo que habría que aprender, ¿no? En ese sentido, sin duda, el paso hacia allá supondría eso. Ya este año nosotros en la formación pastoral, ustedes vieron que uno de los cursos va a estar, ¿son ustedes? No, los del año siguiente. Vamos a tener un curso de pastoral parroquial, porque es muy importante que el diácono tenga la visión del conjunto de la parroquia, porque volvemos al punto, no se nos olvide que el diaconado es ministerio apostólico. Y el ministerio apostólico, su razón de ser es el cuidado y el acompañamiento del conjunto de la iglesia. Otra cosa es que se ejerce desde 3 grados, el de los obispos, el de los presbíteros, el de los diáconos. Pero el ministerio ordenado, si bien es cierto, lo hace desde actuar como Jesucristo siervo, sin embargo el corazón del sacramento del orden es participar del ministerio apostólico, de la misión que Jesús le encomendó a los apóstoles, en el cuidado de la iglesia y en el cumplimiento de la misión evangelizadora que espera de ella. Y eso supone tener la visión de conjunto. No se ordenan ustedes para una parroquia, que eso es otra cosa que surgió y que muestra esto, ¿no? Estos diáconos que terminaron diciendo que no, que ellos no aceptaban, ¿qué muestran en el fondo? Que ellos se ordenaron creyendo que era para estar ahí en su parroquia,
ayudando al párroco. Entonces lo cambiaron al párroco, lo cambiaron del lugar y lo desacomodaron. Entonces ya no. No, ustedes se ordenan es para la diócesis. Ustedes no se ordenan para la parroquia, ni para el padre Héctor Arbeláez, ni para Monseñor Juan Álvaro, ni... No, ustedes se ordenan es para el servicio de la arquidiócesis de Bogotá y donde la arquidiócesis los necesite. Entonces, ese sentido es fundamental en el hecho de... Otra pregunta, monseñor. Las asignaciones que se hacen a los diáconos permanentes en tiempo a un tema o una parroquia en particular, generalmente yo he visto que a los sacerdotes son como 5 años. ¿Aplica lo mismo para los diáconos permanentes cuando se les asigna una parroquia o algo así? No, el oficio de párroco está regulado en la conferencia. El derecho canónico establece que las conferencias episcopales pueden poner límites y apareció la figura de párroco ad tempus durante un tiempo. Y en Colombia la conferencia episcopal reguló que pueden ser que 6 años es el ad tempus. Por eso los nombramientos salen ad tempus, es decir, para 6 años. Pero respecto del diaconado permanente no se ha establecido una regulación. La práctica no lo ha exigido, porque nunca antes se había cuajado tanto, realmente gracias a Monseñor Pedro Rubiano, el diaconado. Entonces no es extraño que en unos años hacia adelante ya salgan regulaciones o normas de la conferencia sobre el diaconado permanente. Por el momento se restringen al derecho diocesano. Y en el derecho diocesano no ha habido un pronunciamiento al respecto. Entonces, pueden durar un tiempo, pueden ser más largo, más corto. No hay. Bueno, entonces madurez en la parte vocacional, madurez en la vida espiritual, pasión por nuestro Señor Jesucristo y por su reino. Hombre, si en este momento en sus vidas no hay pasión porque Jesús, por Jesús el amigo y por ser servidor de su reino, pues Dios mío, pues quizá no es el momento de pasar cartas pidiendo cosas, sino de seguirle trabajando, de seguirle pidiendo, como dice nuestro Señor, ese don. Pasión por ser pueblo de Dios y por servir al pueblo de Dios, dice el Papa en la Evangelii Gaudium, ¿no? El ser parte del pueblo de Dios, sentirme pueblo, hermano, y por ser servidor de este pueblo de Dios. Es todo el sentido de pertenencia a la iglesia como pueblo de Dios. Un amor preferencial y efectivo por los pobres. Si yo voy a ser signo de Cristo siervo, y Cristo siervo siempre se puso al servicio de los más pobres, de los más frágiles, en este momento en su vida espiritual tiene que estar muy claramente esto. Un amor preferencial y efectivo por los pobres. Un amor a la iglesia particular, sentido de pertenencia. No me ordeno yo para un párroco, decían. No, yo me ordeno es para mi iglesia particular, para servir a mi obispo y donde mi obispo me manda. Sentido de fraternidad sacramental con los hermanos diáconos, porque vamos a ser hermanos por el sacramento. Es una fraternidad fundada no solo en los lazos de amistad y que me cayó bien. Ay, es que fulanito no me cayó bien. No, esto no es un asunto de que si me cayó bien o no me cayó bien. Es que vamos a ser hermanos por la ordenación. Y uno de los hermanos no los escoge. Uno acepta a los hermanos tal como son. Es que no me cae bien. Pues guárdese su que no le cae bien. Porque eso es su problema. Pero son hermanos. La fraternidad no es un asunto de gustos, ni de que me cayó bien o no me cayó bien. No, la fraternidad es un asunto de reconocimiento de partícipes de una misma dignidad. La fraternidad humana universal, que el Papa resalta ahora con la Fratelli Tutti, y una fraternidad sacramental, porque hemos recibido el sacramento del orden. Y en ese sentido entendernos que el ministerio apostólico siempre es colegial. El colegio de los obispos, cuya cabeza es el Papa. El colegio de los presbíteros, cuya cabeza es el obispo en la diócesis. El colegio de los diáconos,
cuya cabeza es el obispo en la diócesis. El sacramento siempre es colegial. Ser ordenado significa ser agregado al colegio de los diáconos. No es un privilegio para ustedes. Nunca la ordenación es un privilegio para una persona que la recibe. Lo que es agregado al colegio de los diáconos en una diócesis. Eso es la ordenación. Ser agregado al colegio presbiteral, ser agregado al colegio diaconal. Por eso el signo en la ordenación del gesto del abrazo fraterno de los diáconos cuando hay una ordenación diaconal, de los presbíteros cuando hay una ordenación presbiteral, de los obispos cuando hay una ordenación episcopal. Porque el sacramento en su identidad siempre es colegial. Y eso lo vino a resaltar profundamente el Concilio Vaticano II. Síntesis intelectual, madurez en la inteligencia de la fe. Si hay alguno de ustedes que a estas alturas de la vida esté diciendo que la comunión no se puede recibir en la mano porque es un sacrilegio, mi hijito perdió toda su formación. Porque no ha entendido cuál es la... Entonces, ¿qué? ¿Es más digna la boca que las manos? ¿Las manos no son dignas y la boca sí? ¿Para recibir a nuestro Señor? No, la sacramentalidad del cuerpo es toda. Todo yo soy templo del Espíritu Santo. Que haya gente que por su ignorancia, que por su inseguridad personal, por su mística mal formada, piense y se ponga a decir por ahí que recibir la comunión en la mano es un sacrilegio, pues pobrecitos. No los han formado, no tuvieron una buena formación. Pero que un diácono, una persona ordenada esté diciendo eso. Lo que pasó en estos días con el video que este padre se puso a decir que ordenaba a todos arrodillarse y recibir la comunión en la mano y que, claro, los que están diciendo esto empezaron a difundirlo por todo lado. Pues ya tocó llamarlo y decirle, hombre, Freddy, eso no se hace. Si usted tuvo una experiencia mística, disciérnala con su director espiritual, pero no le imponga a la gente algo que usted no ha discernido. Si alguno de ustedes viene de toda una experiencia mística, carismática y está todavía esperando imponerle a todo el mundo la espiritualidad carismática, este no es su lugar. Porque la madurez de la fe lleva a reconocer toda la riqueza y la diversidad de carismas y de ministerios y de formas de vida en la iglesia. Y que valoramos la que es propia, pero no se la imponemos a los demás. Y tenemos los argumentos, la formación de la fe. Y por eso sus estudios y por eso todos estos sacrificios de los sábados, estudiar y leer ustedes personalmente. Y de seguirse preparando la formación permanente. Porque pues su palabra va a ser palabra autorizada. Y de ahí la capacidad y la madurez para saber comunicar las verdades de la fe. Miren, es duro, cuesta trabajo decirlo, pero cuando una persona no sabe desenvolverse en público, pues nuestro Señor no lo está llamando a ser diácono. Cuando una persona se vuelve un ocho parándose ahí delante de la gente y no le salen las palabras y se vuelve un ocho y entonces nuestro Señor no lo está llamando a ser diácono, tranquilo. Como cuando alguien ejerce la autoridad aplastando a los demás y no es capaz de controlar su temperamento. Qué duro y qué triste es tener que decirle a un hermano en este camino que tiene buena voluntad, pero es una persona que se impone a los demás, que ejerce de una manera equivocada su autoridad y toca decirle, este no es su camino. Entonces, claro, eso es, no concuerda el hecho de que sea una persona autoritaria con que sea imagen de Cristo siervo, como tampoco cuando un sacerdote es autoritario y clericalista. Y todo el camino de conversión que estamos viviendo en la iglesia para eso. Y permítame terminar solo así pasando la fidelidad al magisterio de la iglesia. No enseñamos opiniones personales. Una vez me tocó aguantarme una homilía de un diácono permanente en el aeropuerto
diciendo sus opiniones personales acerca de un asunto gravísimo de la Pascua, casi me paro y lo callo. No, 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 no. No, lo que enseñamos en la homilía es la palabra del magisterio de la iglesia, no opiniones personales. Y además, sí, la homilía no es para ir a enseñarle mis dudas de fe a la gente, ni, no, no, no. Para eso vaya y hable con su director espiritual, pero fidelidad al magisterio de la iglesia y el hábito de la formación permanente. Y la síntesis pastoral, la comprensión madura sobre la identidad de la evangelización. Ya hablaremos de los frutos de lo que aprendimos el año pasado. Capacidad de lectura creyente de la realidad y discernimiento pastoral permanente. Como para los que ustedes, perdónenme con todo respeto, si alguno de ustedes es de los que cree que sí, que hay un complot y que todo lo del COVID-19 es un complot, porque es que hay un complot para una nueva humanidad y no sé qué. Dice, este hombre se traga entero los videitos que andan por ahí en el YouTube. Este hombre se traga entero el primer discursito que le llega en un Twitter o en un video de YouTube. No, no, hay que escuchar, hay que discernir, hay que ser ponderados. Hay que saber leer la realidad y analizarla y no tragarse el primer cuento que aparece. Mire, ya psicológicamente ya empezaron a aparecer los informes psiquiátricos de los efectos de la pandemia y toda la obsesión de la gente en el tema de que esto es un complot. Y qué curioso, eso está unido al tema de los que dicen que entregar la comunión es, en la mano es un sacrilegio. No, no, estamos en una pandemia, aceptemos el asunto y desde ahí movámonos y leamos con esperanza lo que está pasando, pero esa ponderación en el juicio de las cosas, porque ustedes van a pasar a ser personas públicas y su palabra no solo es la palabra de William, de Luis, de Sergio, de Carlos, no, va a ser la palabra autorizada de la iglesia. Y en ese sentido, lo mínimo que se espera es ponderación. Ponderación en lo que dicen. Sí, se escuchan. Interesante analizar qué hay detrás de lo que piensan, que esto es un complot, que lo del COVID no existe, que no se van a vacunar. Bueno, hay que analizarlo, hay que mirarlo, estudiar eso en profundidad. Pero salir a decirle a los demás cosas que ni siquiera uno entiende y presentarlas como si fuera la visión de la iglesia, este hecho de la sacramentalidad es otra cosa que hay que discernir. Si ustedes van a ser un laico más, no se afanen si salen por ahí con una herejía o dicen una barbaridad. Pero si ustedes son ministros ordenados, ya salir con eso es una negligencia. Entonces, en ese sentido, la ponderación, la capacidad de leer, de analizar, y eso supone ser críticos de todo lo que escuchamos y de capaces de discernir. Y sin duda, lo último, el desarrollo de las competencias y habilidades para la diaconía litúrgica, de la palabra y de la caridad. Creo que ustedes ya comenzaron con Santiago, con Gonzalo. Vamos a empezar esta tarde. La pregunta que teníamos era, ¿para los de Villavicencio también? No. No. No, porque eso no está acordado. Sin embargo, como hemos dicho, si quieren estar en las partes que sean virtuales, si quieren estar, que estén. Bienvenidos sean, no hay problema. No hay problema. Pero eso no, porque le corresponde a la diócesis allá. Los únicos que están con nosotros, porque es el acuerdo con la diócesis, es Fontibón, ¿no? Fontibón seguimos nosotros como escuela organizándole la parte de formación académica y el lugar del apostolado. Porque así está acordado con Fontibón. Con Engativá, ellos asumen su escuela, que es el caso de ustedes, pero igual, si les queda tiempo, bienvenidos sean a los espacios de formación. No, un favor a todos, no se vayan a salir, no vayan a salir corriendo. Yo sé que están que se van, pero quédense 2 minutos, por favor. Bueno, yo necesito solo una petición. Yo sé que ustedes tienen un grupo de WhatsApp entre ustedes. Si lo quieren mantener para que el formador no esté en ese grupo, listo, no tengo ningún problema.
armamos otro, pero por favor, José Luis, armas un grupo de WhatsApp en donde todos ustedes están. Yo quiero tener comunicación directa con ustedes. Entonces... El que ya tenemos, ¿cierto, José Luis? Es el mismo grupo. El mismo, es el sí. mismo grupo. Es agregarlo solamente ya. Sí, yo sigo escuchando, es bonito compartir y que fulano tal le pasó tal cosa y eso. Yo estoy con el del grupo de los del año siguiente y pues ahí yo acompaño y comparto con ustedes sus alegrías, sus tristezas y todo de eso se trata, ¿no? Es un gusto estar acompañándolos este año y haciendo síntesis de toda experiencia, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor. Gracias, Monseñor. Gracias, Monseñor. Gracias, Monseñor. Chao. Gracias, Monseñor, y bienvenido al grupo. Gracias. Gracias, Monseñor. Uy, lo dijo Moisés. Bueno, ahora